Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos a lo que está pasando en Franja de Gaza en este momento. De hecho, vamos a hablar, lo voy a leer porque el apellido no es simple, Darío Teitelbaum, que es presidente de la Unión Mundial, está a 6 kilómetros nada más de Muy cerca. Franja de Gaza. Vamos a hablar con Darío para ver que nos cuente qué es lo que está pasando en este momento. Darío, bueno, sabemos que es la madrugada allí, ¿no? No, todavía no madrugada. Bien, Son, ca- son casi las 12 y lo que bueno, está la ocurriendo medianoche. no está ocurriendo en la Franja de Gaza. Lo que vamos a hablar es sobre la masacre que hizo el Hamas, la organización terrorista del Hamas, en Israel. Ese es el tema. Sí, por supuesto. Lo que contábamos a la gente es la localización tuya. Vos en este momento estás a 6 kilómetros de la Franja de Gaza, ¿o no? Efectivamente, cerca de Gaza, vivo acá hace 45 años, nunca me asustó la situación, pero creo que esto es un corte de aguas, es un cambio de paradigma en las relaciones entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que sentís con respecto a este ataque que parecía que nadie lo vio venir y que lamentablemente tenemos que hablar de 200 personas fallecidas, de desaparecidos y de una situación que da la sensación que aumenta la tensión minuto a minuto? Vamos a los números duros. Ya 250 asesinados, 1.350 heridos y 35 capturados por el Hamas que están en estos momentos en la Franja de Gaza. Mira, a las 6:30 de la mañana nos despertamos a un bombardeo prácticamente de misiles desde la zona de Gaza, muy inesperado, muy imprevisto, incluso te diría muy impropio del sistema del Hamas. Y en realidad este bombardeo, y hasta ahora cayeron 4.500 misiles en Israel a lo largo del día, fue una cortina de humo para propiciar la irrupción de varios vehículos con tropas del Hamas que muy rápidamente ingresaron a Israel y se dividieron entre dos ciudades, la ciudad de Sderot y la ciudad de Ofakim, y 11 kibutzim, generando focos de lucha en cada uno de ellos. Hoy, a esta hora, ya casi más de casi 12 horas de lo que pasó, todavía hay en algunos puntos, en algunos kibbutz, sí, esa clase de granja colectiva, hay todavía combate cara a cara para intentar finalizar, acabar, neutralizar a los terroristas que aún siguen tratando de matar gente. Darío, Eso es el sí. cambio. No, 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 Darío, digo, este es el quería cambio. preguntarte, en realidad quería preguntarte para la gente que no tiene un conocimiento, está claro que es la inmensa mayoría, ¿no?, de lo que significa este conflicto que tiene ya muchas décadas. Ahí se plantean algunas contradicciones, como por ejemplo, de estos territorios ocupados, ¿no?, de la Franja de Gaza, si Israel tenía acceso a esos territorios ocupados o Israel en realidad solo los monitoreaba. Vale decir, si había una interrelación entre la gente que vive en Gaza, entre los palestinos que viven en Gaza, o en realidad eran territorios a los cuales Israel no podía acceder de ninguna manera. Israel ocupó esos territorios hasta el 2005 y se retiró unilateralmente, dejando la Franja de Gaza en manos de las personas de Gaza. Por propia seguridad, seguramente monitoreó lo que ocurría en la Franja de Gaza, vio el crecimiento del Hamas, que es un movimiento terrorista. Ahora bien, la historia, como bien dices, del conflicto de Gaza es muy larga y es una parte de lo que nosotros llamamos el conflicto palestino, pero es una sección muy particular en el sentido de lo que ocurre en Gaza no es lo que ocurre en los territorios ocupados o en la Cisjordania.
la población es diferente, el nivel de vida es diferente, las oportunidades que tienen son diferentes, de manera que Gaza de cierta manera fueron siempre los parias de los propios palestinos. El Hamás planteó un camino de confrontación con la Autoridad Nacional Palestina, cual derrocó en Gaza, y un camino parecido de conflicto con Israel. Este camino tiene varios ciclos, con desarrollo de los misiles Qassam que tiraban hacia Israel. Entonces Israel diseñó lo que se llama el Iron Dome, el domo de hierro. Entonces, digamos, cavaron túneles para cruzar desde la franja hacia Israel. Entonces Israel creó una clase de obstáculo también al interior de la tierra. Y lo que estamos viendo en este momento Lo que yo quiero hacerte, porque mis compañeros tienen más preguntas seguros para hacerte, pero yo quiero hacerte una pregunta que para mí es muy importante y que pienso hacer a cada una de las personas con las que conversemos. Esta ocupación, ¿no es cierto?, este ataque que está sufriendo Israel, ¿el objetivo son territorios o es una cuestión puramente religiosa? Ni una ni la otra. El Hamás no tiene aspiraciones territoriales sobre la zona que atacó, no trató de ocupar esa zona, tiene una aspiración general de acabar con el Estado de Israel. Eso aparece en su carta fundacional, y sí están movidos por motivos religiosos islámicos extremos. Ahora, hay que decir, este ataque contradice al último año, a las últimas semanas, en la cual Hamás recibió beneficios de Israel, como por ejemplo permitir a 22.000 personas entrar a trabajar diariamente en Israel. Eso más o menos provee alrededor de 100.000 familias. Y esto nos sorprendió. Digamos, nosotros, Israel, que se jacta de ser el Startup Nation, de las startups y de los descubrimientos científicos, y etcétera, etcétera, por medio de algunos carros de asalto y algunas centenares de milicianos terroristas, nos sorprendió esta mañana ocupando, vamos a decir así, estos lugares donde estuvieron, dejando un saldo que todavía no se sabe en realidad cuál es, pero derribando de cierta manera la teoría de seguridad nacional de Israel respecto a la capacidad de un acceso terrestre a Israel. Si quiero encontrar una comparación parecida, es como el Pearl Harbor de Estados Unidos o las Torres Gemelas de Estados Unidos. Un paradigma de seguridad que se destroza por medio de algunos carros de asalto y algunas decenas o quizás cientos de terroristas. Darío, voy a sumar al doctor Grach porque tiene que ver con la pregunta que vos le acabas de hacer a Darío. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza por la cabeza de estas personas? Es muy difícil para cualquiera de nosotros analizarnos, meternos, pero bueno, entiendo que hay un estudio sobre la mente de las personas que deciden entrar en guerra. En este caso, bueno, hace ya muchos años que sucede, pero ¿qué es lo que pasa? Es un tema muy complejo. Tal como lo escuchaba recién decir al entrevistado, el Estado de Israel se constituyó en mayo de 1948. Días después, los países árabes entraron en conflicto y en guerra contra Israel porque la ilusión era hacer desaparecer al Estado de Israel. En el año 1978 se firmó el acuerdo de Camp David, donde Egipto firmó la paz con Israel, y desde entonces creo que están en paz. Creo que hoy en día, no sé, me gustaría preguntarle, pero tengo la sensación de que el conflicto es palestinos versus israelíes. Sí, claro. Sí. ¿A qué se debe, creo yo? Voy a poner un ejemplo que parece sutil o superficial, pero
En el año 1914 Freud escribió un artículo que se llama El porqué de la guerra, donde se pregunta, desilusionado Freud, del ser humano. Freud pensaba que el ser humano era bueno, pero resulta que murieron 10 millones de soldados en la Primera Guerra Mundial. Allí Freud cambia de opinión y se da cuenta que el ser humano no es bueno por naturaleza. Y en general las guerras se dan mucho entre pueblos que se parecen mucho. Los pueblos que se parecen mucho terminan odiándose entre sí, teniendo habituales litigios, y eso Freud lo llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Okay. Un poco para poner un ejemplo un tanto frívolo, acá podemos decir, y lo incluyo a Santi, Boca y River tuvieron un origen común. Sin embargo, hay entre esos dos equipos una rivalidad terrible por el gran parecido. Si vos caminás por una calle de Israel, no vas a saber identificar un árabe de un israelí. Exactamente, un palestino de un israelí.